Sin saber que el dueño buscaba un jefe de taller, el mecánico desempleado entró al taller. Entonces, el sol de mediodía caía implacable sobre las calles de la colonia Guerrero en la Ciudad de México. Roberto Medina caminaba por la avenida Mosqueta con las manos en los bolsillos de su overol desgastado, sintiendo el peso de la billetera casi vacía contra su pierna. 38 años, 15 de ellos dedicados a torcer tuercas y diagnosticar motores, y ahora no tenía ni siquiera para pagar el camión de regreso a casa. El taller Morales había cerrado hace 3 semanas. Don Vicente, el dueño, había sido honesto hasta el final. La competencia de los talleres grandes con sistemas computarizados y la falta de capital para modernizarse los había hundido. Roberto recordaba el último día, cuando don Vicente le entregó su liquidación, mucho menos de lo esperado, con lágrimas en los ojos y un apretón de manos que decía más que cualquier disculpa. «Eres el mejor mecánico que he tenido, Roberto». «Pero ya no puedo más», le había dicho el viejo. Desde entonces, Roberto había tocado puertas en al menos 20 talleres. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar de presentarse. Otros prometían llamarlo y nunca lo hacían. La edad jugaba en su contra. No era lo suficientemente joven para trabajar por salarios miserables, ni lo suficientemente experimentado en las nuevas tecnologías automotrices que dominaban el mercado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. «¿Conseguiste algo, mijo? El doctor dice que necesito hacerme unos análisis. No te preocupes, puedo esperar». Roberto apretó los dientes. Su madre nunca se quejaba, ni siquiera cuando el dolor de la diabetes la mantenía despierta toda la noche. Vivían juntos en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Morelos, y desde que su padre había muerto hace 5 años, él era su único sostén. Los medicamentos costaban casi 3,000 pesos mensuales, sin contar la renta, los servicios y la comida. Guardó el teléfono sin responder. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Frente a él, un Chevrolet Aveo 2015 estaba estacionado con el cofre abierto y una mujer de unos 50 años mirando el motor con expresión de desconcierto. Roberto se detuvo instintivamente. La costumbre era más fuerte que la prudencia. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó acercándose. La mujer lo miró con alivio inmediato. «¡Ay, joven! Sí, no sé qué tiene». Estaba manejando y de repente empezó a hacer un ruido horrible y se apagó. Roberto se asomó al motor. El olor a anticongelante quemado era inconfundible. Revisó el radiador. Una fuga considerable en la parte inferior. Probablemente una manguera reventada o, peor aún, una fisura en el radiador mismo. «Es el sistema de enfriamiento», explicó. «Tiene una fuga importante. Si sigue manejando así, va a fundir el motor. Necesita remolque». La mujer se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿y es muy caro?» «Depende del daño, pero un radiador nuevo puede costar entre 3 y 5,000 pesos, más la mano de obra». «No tengo ese dinero ahora», dijo ella, con la voz quebrada. «Mi esposo está en el hospital. Iba camino a verlo cuando esto pasó». Roberto sintió un nudo en el estómago. Conocía esa desesperación demasiado bien. Miró alrededor y vio, a media cuadra, un taller mecánico con un letrero grande. «Taller Hernández, servicio completo». Las puertas estaban abiertas y se veía movimiento adentro. «Mire, señora, ese taller está cerca. Voy a ir a preguntarles si me pueden prestar un gato hidráulico para levantar su carro y revisar mejor el daño. Así al menos sabrá exactamente qué necesita y puede buscar opciones». «¿Haría eso por mí?», preguntó ella, sorprendida. «Claro, espéreme aquí». Roberto caminó hacia el taller Hernández con paso decidido. El lugar era más grande de lo que parecía desde fuera. 3 niveladoras ocupadas, varias herramientas profesionales colgadas en paneles organizados y un ambiente de trabajo que reconocía inmediatamente como serio y bien administrado.
Un joven de unos 25 años estaba debajo de una camioneta Ford y otro revisaba la transmisión de un Nissan. «Buenas tardes», dijo Roberto a nadie en particular. «Disculpen, ¿me podrían prestar un gato hidráulico? Es para un carro que está varado aquí cerca. Es una emergencia». Un hombre mayor salió de una pequeña oficina al fondo. Tendría unos 60 años, cabello completamente blanco, complexión robusta y manos grandes con callosidades de décadas de trabajo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable. Astutos, evaluadores, del tipo que no se dejaba engañar fácilmente. «¿Un gato hidráulico?», repitió el hombre, estudiando a Roberto de arriba a abajo. «¿Para qué lo necesitas? Hay una señora con su carro varado. Tiene una fuga en el radiador. Solo quiero revisar el daño exacto para que sepa a qué se enfrenta. Se lo traigo de vuelta en 15 minutos». El hombre se cruzó de brazos. «¿Eres mecánico?» «Sí, señor. 15 años de experiencia». «¿Dónde trabajas?» Roberto titubeó un segundo. «Trabajaba en el taller Morales. Cerró hace 3 semanas». «Ah, sí, Vicente Morales. Buen hombre, pero no supo adaptarse». El hombre lo observó con más intensidad. «¿Por qué no tienes tus propias herramientas?» La pregunta dolió más de lo que Roberto esperaba. «Las vendí el mes pasado para pagar deudas, señor, pero todavía sé hacer mi trabajo». Un silencio incómodo llenó el taller. Los dos mecánicos jóvenes habían dejado de trabajar y observaban la escena. El hombre mayor se rascó la barbilla, pensativo. «Te voy a hacer una pregunta, y quiero que me respondas con honestidad», dijo finalmente. «¿Sabes diagnosticar problemas de transmisión automática?» Roberto asintió. «Sí, señor. Especialidad en cajas automáticas y diferenciales. Y sistemas de inyección electrónica, multipunto y directa. También diagnóstico por computadora, aunque hace tiempo que no trabajo con escáner profesional». El hombre intercambió una mirada con uno de los mecánicos jóvenes, que se encogió de hombros. Luego volvió su atención a Roberto. «Está bien, te presto el gato, pero antes, ven acá un momento». Roberto lo siguió hasta una Suburban 2018 que estaba en la última niveladora. El hombre señaló el motor. «Este carro lleva 2 días aquí. Le falla la transmisión. Mis muchachos dicen que hay que cambiarla completa. Antes de que te preste mi herramienta, dime qué piensas tú». Era una prueba. Roberto lo supo inmediatamente. Respiró hondo y se acercó al vehículo. Revisó el nivel de líquido de transmisión. Oscuro, con olor a quemado. Mal signo. Encendió el motor y lo escuchó. El cambio de velocidades era brusco, con un retraso notable. Apagó el motor y se metió debajo del carro. La bandeja de transmisión tenía residuos metálicos visibles. Salió y se limpió las manos en su overol. «La transmisión está dañada, eso es seguro, pero no creo que necesite cambio completo. El problema parece estar en el solenoide de cambios y posiblemente en el filtro. Si el convertidor de par está bien, puede salvarse con un servicio mayor, cambio de solenoides, filtro nuevo, limpieza interna y líquido nuevo. Sale en menos de la mitad que una transmisión completa». El hombre mayor sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «¿Cómo te llamas?» «Roberto Medina, señor. Arturo Hernández, dueño de este lugar». Extendió la mano y Roberto la estrechó con firmeza. «Ven mañana a las 8 de la mañana. Te voy a hacer una propuesta». Roberto llegó al taller Hernández a las 7:40 de la mañana. No había dormido bien. Durante toda la noche, su mente había dado vueltas entre la esperanza y el escepticismo. ¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Había aprendido a no hacerse ilusiones en las últimas semanas, pero algo en la mirada de don Arturo le había parecido genuino. La Ciudad de México despertaba con su sinfonía habitual, el ruido de los camiones, los vendedores ambulantes gritando sus productos, el olor a tamales y atole de los puestos callejeros. Roberto había comprado un café de una señora en la esquina y lo bebía mientras esperaba frente a las puertas cerradas del taller.
A las 7:50, una camioneta Ram negra se estacionó frente al lugar. Don Arturo bajó con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que no revelaba nada. «Llegas temprano», dijo a modo de saludo mientras abría el candado de la cortina metálica. «Eso es bueno. Me enseñaron que la puntualidad es respeto, don Arturo». El hombre asintió con aprobación y levantó la cortina. El interior del taller estaba limpio y ordenado, cada herramienta en su lugar, cada área claramente delimitada. Roberto notó inmediatamente que había un sistema. Todo funcionaba con precisión casi militar. «Siéntate», dijo don Arturo señalando 2 sillas de plástico junto a la oficina. Sacó 2 vasos desechables de un dispensador y sirvió café de un termo. «¿Cómo te fue con la señora de la Veo?» «Bien. Era la manguera inferior del radiador. Le conseguí una de repuesto en un deshuesadero cercano por 150 pesos y se la instalé. Funcionó bien». «¿Le cobraste?» Roberto negó con la cabeza. Su esposo está enfermo. No tenía dinero. «Ya bastante tiene con eso». Don Arturo tomó un sorbo de su café, observando a Roberto con esos ojos evaluadores que parecían ver más allá de las palabras. «Déjame contarte algo, Roberto. Este taller lo fundé hace 32 años. Empecé con una niveladora prestada en el garaje de mi casa, trabajando en carros de vecinos. Crecí porque aprendí 3 cosas. Primera, la calidad del trabajo es tu nombre. Segunda, la honestidad te trae clientes de regreso. Tercera, la gente correcta es más valiosa que el equipo más caro». Roberto escuchaba atento, sin interrumpir. «Hace 2 meses, mi jefe de taller me robó. Fernando González. Trabajó conmigo casi 8 años. Le di mi confianza, acceso a todo. Manejaba las cuentas de refacciones. Coordinaba a los mecánicos. Trataba con proveedores». Don Arturo hizo una pausa, apretando los labios. Un día, un proveedor me llamó preguntando por qué no había pagado una factura de 70,000 pesos. Yo no sabía de qué me hablaba. Resulta que Fernando había estado haciendo pedidos a mi nombre, vendiendo las refacciones por fuera y embolsándose el dinero. Cuando lo confronté, ni siquiera negó nada. Solo me dijo que yo ganaba suficiente y que él merecía más. «Lo siento, don Arturo», dijo Roberto sinceramente. «Lo peor no fue el dinero, fue la traición. Le di oportunidades que nadie más le habría dado. Su familia comía gracias a este taller». Don Arturo negó con la cabeza. «Desde entonces, yo mismo he estado haciendo el trabajo de jefe de taller, además de administrar el negocio. Tengo a Mario y a Javier, los 2 muchachos que viste ayer. Buenos mecánicos, trabajadores, pero jóvenes, necesitan supervisión, y yo ya no tengo la energía para estar en todo». Roberto comenzaba a entender hacia dónde iba la conversación. «He entrevistado a 5 personas en las últimas semanas, todos con buenas referencias, algunos con más experiencia que tú, pero hay algo que ninguno tenía». Don Arturo se inclinó hacia adelante. «Ayer, cuando viniste pidiendo prestado un gato para ayudar a una desconocida, y cuando diagnosticaste la Suburban correctamente en 5 minutos, cuando mis muchachos llevaban 2 días equivocados, vi algo que no he visto en mucho tiempo. Un mecánico de verdad, de los viejos, de los que aman el oficio. Don Arturo, yo...» El hombre levantó la mano. «Déjame terminar. Te voy a ofrecer el puesto de jefe de taller. 8,000 pesos semanales para empezar, más comisiones por eficiencia. Tendrás 3 mecánicos bajo tu supervisión, Mario, Javier, y voy a contratar a uno más. Tú coordinas el trabajo, supervises la calidad, manejas el inventario de refacciones y tratas directamente con los clientes cuando sea necesario». Roberto sintió que el corazón le latía con fuerza. 8,000 semanales. Eran 32,000 al mes, más de lo que había ganado en el taller Morales. Pero había algo en la expresión de don Arturo que le decía que esto venía con condiciones. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Como usted dice, hay gente con más experiencia, porque necesito a alguien honesto, y la honestidad no se ve en un currículum, se ve en las acciones».
Don Arturo abrió la carpeta que había traído y sacó varios documentos. Pero voy a ser claro contigo. Después de lo que pasó con Fernando, implementé controles nuevos. Cada refacción que entre o salga se registra en un sistema computarizado. Cada trabajo se documenta con fotos antes y después. Los proveedores me mandan confirmación directa de todos los pedidos. Y yo reviso todo cada semana. Me parece justo, dijo Roberto. Hay más. Los primeros 3 meses son a prueba. Si en ese tiempo veo algo que no me guste, cualquier cosa, se termina el contrato inmediatamente, sin liquidación más allá de lo que marca la ley. Roberto asintió lentamente. Era un riesgo, pero también era la mejor oportunidad que había tenido en meses. ¿Qué opinas?, preguntó don Arturo. Opino que usted es un hombre que cuida su negocio, y lo respeto por eso. Y opino que yo necesito esta oportunidad más de lo que puedo expresar. Roberto lo miró directo a los ojos. Si me da la oportunidad, don Arturo, le prometo que no se van a arrepentir. No soy Fernando. Yo sé lo que es ganarse algo con trabajo honesto, y no lo voy a tirar a la basura por codicia. Don Arturo extendió la mano. Entonces tenemos un trato. Empiezas el lunes. Hoy es jueves, así que te doy estos 3 días para que arregles tus cosas. El lunes a las 8 en punto, aquí. Roberto estrechó la mano con firmeza, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Al salir del taller, sacó su teléfono y le escribió a su madre. Conseguí trabajo, mamá. Un buen trabajo. Los análisis ya no tienen que esperar. La respuesta llegó casi inmediatamente. Gracias a Dios, mijo. Siempre supe que algo bueno iba a llegar. Te amo. Roberto caminó por la calle con paso ligero, sintiendo por primera vez en semanas que el peso sobre sus hombros era un poco más liviano. No era solo el dinero, era la dignidad, era volver a sentir que tenía un propósito. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba las palabras de don Arturo. Los primeros 3 meses son a prueba. Tendría que demostrar su valor cada día. No podía fallar. El fin de semana pasó en un suspiro. Roberto usó parte del adelanto que don Arturo le había dado para comprar herramientas básicas de segunda mano. Un juego de llaves, un multímetro digital y una caja organizadora. No era mucho, pero era un comienzo. También compró un overol nuevo y botas de trabajo con casquillo de acero. El domingo por la noche, mientras cenaba con su madre un caldo de pollo que ella había preparado, Roberto le contó sobre don Arturo y el taller Hernández. Suena como un buen hombre, dijo su madre, sirviéndole más caldo, pero también suena como alguien que fue lastimado. Ten paciencia con él, mijo. La confianza hay que ganársela, especialmente cuando alguien te la han roto antes. Lo sé, mamá. Y recuerda lo que siempre te decía tu padre. Haz tu trabajo tan bien que nadie pueda ignorarte. Roberto sonrió. Su padre había sido albañil, un hombre de pocas palabras, pero de trabajo impecable. Le había enseñado que el orgullo no estaba en el tipo de trabajo que hacías, sino en cómo lo hacías. El lunes por la mañana, Roberto llegó al taller a las 7:30. Las puertas ya estaban abiertas. Mario y Javier estaban preparando las herramientas del día y don Arturo estaba en la oficina revisando la agenda. «Buenos días», saludó Roberto. «Buenos días, jefe», respondió Mario con una sonrisa cordial. Era delgado, de estatura media, con tatuajes en ambos brazos y una gorra de los Pumas. Javier, más callado, solo asintió con la cabeza. Era más robusto, con bigote y expresión seria. Don Arturo salió de la oficina. «Roberto, ven, te voy a enseñar el sistema». Durante las siguientes 2 horas, don Arturo le explicó todo. El software de gestión donde se registraban los trabajos, el sistema de inventario, los proveedores autorizados, los precios estándar de mano de obra, las políticas con clientes. Era más complejo de lo que Roberto había manejado en el taller Morales, pero también más profesional. «El primer trabajo del día es tuyo», dijo don Arturo finalmente, entregándole una orden de servicio.
Un Jetta 2020. El cliente reporta vibración al frenar. Mario dice que son los discos, pero quiero que tú lo revises primero antes de presupuestar. Era otra prueba. Roberto lo sabía. Tomó las llaves y se dirigió al auto. Mario lo observaba desde su estación de trabajo con expresión neutral, pero Roberto podía sentir el escrutinio. No era hostilidad, pero tampoco era amistad. Era el escepticismo natural de alguien que ve llegar a un desconocido en posición de autoridad. Roberto levantó el Jetta en la niveladora y quitó las llantas delanteras. Los discos de freno tenían desgaste irregular, pero no estaban completamente gastados. El problema real estaba en las chumaceras de las ruedas. Tenían juego excesivo. Eso causaba la vibración que el cliente reportaba. Bajó el auto y fue con don Arturo a la oficina. No son los discos, son las chumaceras de rueda. Tienen demasiado juego. Los discos están un poco desgastados. Sí, pero todavía pueden servir unos cuantos miles de kilómetros más. Si cambiamos solo las chumaceras, el cliente ahorra dinero y nosotros nos ganamos su confianza. Don Arturo lo miró fijamente, luego asintió. Hazlo. Roberto notó que Mario había estado cerca, escuchando. El joven mecánico se acercó mientras Roberto volvía al Jetta. Oye, jefe, dijo Mario con tono casual. Yo pensé que eran los discos. ¿Cómo supiste que eran las chumaceras? Por el tipo de vibración, explicó Roberto, sin tono condescendiente. Cuando son discos, la vibración viene principalmente al pisar el freno. Pero el cliente dijo que también sentía algo al girar. Eso casi siempre son chumaceras o terminales. Mario asintió pensativo. Tiene sentido. No lo había pensado así. Era un pequeño momento, pero Roberto supo que era importante. No se trataba solo de hacer el trabajo. Se trataba de ganarse el respeto del equipo. El día transcurrió en un ritmo constante. Roberto supervisó 3 trabajos más. Ayudó a Javier con un diagnóstico complicado de check engine y organizó el pedido de refacciones para la semana siguiente. Al final del día, mientras limpiaban el taller, don Arturo se acercó. Buen primer día, dijo simplemente. Gracias, don Arturo. Mañana llega un bocho del 95. El motor está fundido. Quiero que supervises la reparación. Es un cliente antiguo, muy especial para mí. Roberto asintió. Un motor fundido en un bocho era trabajo delicado, pero era el tipo de reto que le gustaba. Esa noche, al llegar a casa, su madre lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo te fue, mijo? Bien, mamá, muy bien. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. El Volkswagen Sedán 1995, color azul celeste, llegó al taller un martes por la mañana en una grúa. Roberto observó cómo lo bajaban con cuidado, notando inmediatamente el cariño con el que estaba mantenido. La carrocería brillaba sin un rayón. Las llantas eran nuevas. Los interiores estaban impecables. Alguien amaba ese auto. Don Arturo salió de la oficina acompañado de un hombre mayor, tal vez de 70 años, delgado, con un sombrero de paja y bastón. Caminaba con dificultad, pero con dignidad. Roberto, llamó don Arturo. Te presento a don Esteban Ruiz. Es dueño de este bocho. Mucho gusto, don Esteban, saludó Roberto estrechando la mano del anciano, que tenía un apretón sorprendentemente firme. El gusto es mío, joven. Arturo me ha hablado bien de usted. Don Esteban miró su auto con expresión melancólica. Este carro lo compré nuevo en 1995. 30 años juntos. Nunca me ha dejado tirado hasta ahora. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto. Iba por Insurgentes, cuando empezó a sonar terrible y a echar humo. Me alcancé a orillas antes de que se apagara. Arturo dice que el motor se fundió. Roberto asintió. Déjeme revisarlo bien, don Esteban. Le voy a dar un diagnóstico completo y honesto. Cuando el anciano se fue, don Arturo se quedó con Roberto junto al bocho. Esteban es como mi padre, explicó. Fue cliente de mi primer taller, allá cuando yo apenas estaba empezando. Me mandaba clientes, me ayudó con un préstamo cuando casi quiebro. Es de la vieja escuela, de los que su palabra vale más que un contrato. Don Arturo puso una mano sobre el cofre del auto.
Este bocho es su tesoro. Era el auto de su esposa. Ella murió hace 5 años. Él podría comprar un auto nuevo. Tiene dinero, pero no quiere. Dice que cuando maneja este carro, siente que ella todavía está con él. Roberto sintió un nudo en la garganta. Entendía perfectamente ese tipo de conexión. Su padre había tenido un Datsun viejo que nunca quiso vender, aunque apenas funcionaba, porque había sido el primer auto que compró cuando se casó con su madre. «Lo voy a dejar como nuevo, don Arturo, se lo prometo». Don Arturo lo miró a los ojos. «Por eso te lo encargué a ti. Este no es solo un trabajo, es un asunto de honor». Roberto pasó el resto de la mañana desarmando el motor. Mario y Javier se acercaban ocasionalmente para observar, fascinados. Los bochos eran cada vez más raros de ver en talleres modernos, y un motor fundido era una cirugía compleja. Al mediodía, Roberto tenía el diagnóstico completo. El cigüeñal estaba dañado, 2 cilindros tenían rayaduras severas y los cojinetes principales estaban destruidos. Era exactamente lo que temía. Una reparación mayor que requeriría refacciones específicas, muchas de ellas descontinuadas. Fue a la oficina donde don Arturo revisaba facturas. «¿Qué tan grave es?», preguntó el dueño sin levantar la vista de los papeles. «Grave. Necesita cigüeñal nuevo, 2 cilindros, juego completo de cojinetes, juntas y retenes. Estamos hablando de casi una reconstrucción total del motor». «¿Cuánto?». Roberto sacó su libreta donde había anotado los cálculos. «Las refacciones van a estar difíciles de conseguir. Tengo un contacto en un deshuesadero especializado en bochos en Xochimilco. Él puede conseguir todo, pero son piezas originales usadas en buen estado. Con todo y mano de obra, estamos hablando de unos 22,000 pesos, y eso es siendo optimista». Don Arturo finalmente levantó la vista. «¿Cuánto tiempo?». «2 semanas, tal vez 3 si tengo problemas consiguiendo alguna refacción». «Está bien, hazlo». «Y Roberto, ¿sí? No escatimes en nada. Si una pieza no está en perfecto estado, conseguimos otra. Esteban se merece lo mejor». Roberto pasó los siguientes días coordinando todo como un director de orquesta. Llamó a su contacto en Xochimilco, don Chuy, un hombre de 60 años que llevaba toda su vida comprando y vendiendo partes de bochos. La conversación fue directa. «Necesito un cigüeñal para un bocho del 95, 2 cilindros número 2 y 3, y un juego completo de cojinetes de biela y bancada. Todo debe estar en perfecto estado. Es para un cliente muy especial». «¿Cuánto tienes de presupuesto, Roberto?». «Hasta 12,000 pesos para las piezas». «Uf, está apretado, pero déjame ver qué puedo hacer». «Dame 3 días». Mientras esperaba las refacciones, Roberto aprovechó para limpiar y revisar todo el resto del motor, la cabeza, el árbol de levas, las válvulas. Descubrió que las guías de válvula también estaban desgastadas. Era un trabajo adicional no contemplado en el presupuesto original. Fue con don Arturo nuevamente. «Encontré otro problema. Las guías de válvula están desgastadas. No están críticas todavía, pero si las dejamos así, en 6 meses vamos a tener que volver a abrir el motor». «¿Cuánto más?». 2,500 pesos con las guías nuevas y el trabajo de rectificación. Don Arturo se reclinó en su silla, pensativo. «¿Tú qué harías si fuera tu dinero?». «Lo haría. No tiene sentido dejar un trabajo a medias. Si vamos a invertir 22,000 en el motor, otros 2,500 para que dure el doble de tiempo, es buena inversión. Hazlo. Yo cubro la diferencia. No le voy a cobrar eso extra a Esteban». Era la primera vez que Roberto veía ese lado de don Arturo. Un hombre duro en los negocios, sí, pero también con un corazón que sabía reconocer la lealtad y devolver el favor. El jueves, don Chuy llegó al taller en su camioneta pick-up cargada con las refacciones. Roberto revisó cada pieza meticulosamente. El cigüeñal estaba impecable, apenas con señas de uso. Los cilindros tenían el cromado perfecto. Los cojinetes eran nuevos, todavía en su empaque original.
¿Cómo conseguiste cojinetes nuevos?, preguntó Roberto sorprendido. Don Chuy sonrió con orgullo. Tengo mis contactos, un proveedor en Alemania que todavía los fabrica para coleccionistas. Costó un poco más, pero son originales. Eres un maestro, Don Chuy. Y tú pareces saber lo que haces, Roberto. Si alguna vez necesitas más piezas de bocho, búscame. Con todas las refacciones en mano, Roberto comenzó el ensamblaje del motor. Era un trabajo meticuloso que requería precisión milimétrica. Cada cojinete tenía que ajustar perfectamente. Cada torque tenía que ser exacto según las especificaciones del fabricante. Mario y Javier observaban fascinados mientras Roberto trabajaba. El joven mecánico había empezado a hacer preguntas, genuinamente interesado en aprender. ¿Por qué medías el juego axial del cigüeñal con esa precisión?, preguntó Mario. Porque si queda muy apretado, genera fricción y calor excesivo. Si queda muy flojo, hay vibraciones que desgastan todo prematuramente. Tiene que ser exacto, entre 0.07 y 0.15 milímetros. Nunca había visto tanto detalle, admitió Javier, normalmente callado. Es la diferencia entre un trabajo que dura 1000 kilómetros y uno que dura 50.000, explicó Roberto sin dejar de trabajar. Don Arturo pasaba ocasionalmente para verificar el progreso, pero sin presionar. Roberto notaba que, poco a poco, la expresión del dueño se había ido relajando. La desconfianza inicial estaba dando paso a algo parecido a la aprobación. Después de 10 días de trabajo intenso, el motor estaba listo. Roberto lo instaló en el auto, conectó todos los sistemas, llenó los fluidos y, con el corazón latiendo con fuerza, giró la llave de encendido. El motor arrancó inmediatamente con un ronroneo suave y uniforme, sin vibraciones, sin ruidos extraños. Era música para los oídos de cualquier mecánico. Mario y Javier vitorearon espontáneamente. Incluso don Arturo, que había salido de la oficina al escuchar el motor, tenía una sonrisa en el rostro. «Déjalo correr un rato», dijo don Arturo. «Mañana lo pruebas en la calle». Esa noche, Roberto llegó a casa más cansado que nunca, pero profundamente satisfecho. Su madre notó el cambio en su expresión. «Te veo feliz, mijo». «Lo estoy, mamá. Hoy terminé un trabajo que no sé cómo explicarlo. Era más que arreglar un motor. Era devolver algo importante a alguien que lo perdió». Su madre sonrió con ternura. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Al día siguiente, Roberto llevó el bocho a una vuelta de prueba por las calles de la colonia. El auto respondía perfectamente, aceleración suave, sin humo en el escape, temperatura estable. Después de 30 minutos manejando, regresó al taller convencido de que el trabajo estaba impecable. Don Arturo llamó a don Esteban y le dijo que su auto estaba listo. El anciano llegó esa misma tarde, caminando despacio con su bastón, pero con expresión ansiosa. Cuando vio su bocho reluciente en la niveladora, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se ve como cuando lo compramos», dijo con voz quebrada. «¿Quiere probarlo?», ofreció Roberto entregándole las llaves. Don Esteban se subió al auto con cuidado. Giró la llave y cuando el motor arrancó, cerró los ojos escuchando atentamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Suena mejor que nunca. Le va a durar muchos años más, don Esteban. Se lo garantizo». El anciano bajó del auto y estrechó la mano de Roberto con fuerza. «Gracias, joven. No sabe lo que esto significa para mí». Don Arturo se acercó con la factura. «Son 22,000 pesos, Esteban». «Como acordamos». Don Esteban sacó su chequera, pero antes de escribir, miró a don Arturo con expresión suspicaz. «Arturo, conozco estos trabajos. Un motor completo reconstruido no puede costar solo 22,000. ¿Cuánto es realmente?». Don Arturo sonrió. 22,000, Esteban, eso es lo que cuesta. No me mientas. Te conozco hace 30 años. Hubo un momento de silencio. Roberto intervino. «Don Esteban, su auto necesitaba algunas piezas adicionales que no estaban en el presupuesto original.
Don Arturo decidió cubrirlas él mismo porque dice que usted es familia. El anciano miró a ambos hombres. Luego negó con la cabeza con una mezcla de gratitud y exasperación. Arturo Hernández, eres un terco, pero gracias. Escribió el cheque y añadió 5,000 pesos más. Y esto es para el joven mecánico. Por el trabajo tan fino que hizo. Roberto intentó rechazarlo, pero don Esteban fue inflexible. Si no lo aceptas, me ofendes y te metes en problemas con mi esposa. Y créeme que no quieres eso, aunque esté en el cielo. Todos rieron. Don Esteban se fue manejando su bocho, tocando el claxon en señal de despedida. Cuando ya no lo podían ver, don Arturo puso una mano en el hombro de Roberto. «Buen trabajo». «Gracias, don Arturo». «No, en serio, muy buen trabajo». Hizo una pausa. «Estás pasando el periodo de prueba». Un mes había pasado desde que Roberto comenzó en el taller Hernández. La dinámica del equipo había mejorado considerablemente. Mario ya no lo veía como una amenaza, sino como un maestro dispuesto a enseñar. Javier, aunque seguía siendo callado, había empezado a abrirse más y hasta bromeaba ocasionalmente. Don Arturo había incrementado el salario de Roberto a 9,000 pesos semanales después del éxito con el bocho de don Esteban. Las cosas en casa también habían mejorado. Su madre había podido hacerse todos los análisis necesarios y el doctor había ajustado su medicamento para controlar mejor la diabetes. Roberto incluso había podido comprar algunas herramientas nuevas y estaba ahorrando para una computadora portátil que le permitiera actualizar sus conocimientos en sistemas electrónicos automotrices. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Un BMW X5 2022 negro entró al taller, brillante y ostentoso. Del vehículo bajó un hombre de unos 45 años, vestido con camisa de marca, jeans de diseñador y un reloj Rolex que probablemente costaba más que un auto completo. Tenía el cabello engominado hacia atrás y una actitud que gritaba dinero y poder. «¿Quién es el encargado aquí?», preguntó sin saludar. Roberto estaba terminando de revisar una minivan Odyssey. Se limpió las manos con un trapo y se acercó. «Buenas tardes. Soy Roberto Medina, jefe de taller. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre lo miró de arriba a abajo con expresión evaluadora. «Me llamo Marcos Saldaña. Tengo un problema con mi BMW. Hace un ruido raro al acelerar fuerte. Estuve en la agencia y me dicen que no encuentran nada, pero yo sé que algo anda mal. Con gusto lo reviso. ¿Me deja las llaves?». «Espera». Marcos sacó su celular y le mostró una fotografía. «Tú eres Roberto Medina que trabajaba en el taller Morales». Roberto se sorprendió. «Sí, ¿cómo sabe eso?». «Tengo un amigo que llevaba su Audi contigo. Dice que eres el mejor diagnosticando problemas raros. Por eso vine. La gente en la agencia son unos inútiles». Roberto sintió una mezcla de halago y precaución. «Déjeme revisarlo. Voy a hacer una prueba de manejo primero para identificar el ruido». Marcos le entregó las llaves. «Aquí está mi tarjeta. Llámame cuando sepas algo». Roberto tomó el BMW y lo sacó a la calle. Era su primer contacto con un vehículo tan lujoso y moderno. La diferencia con los autos que normalmente reparaba era abismal. Pantalla digital completa, interiores de piel, tecnología por todos lados. Aceleró por reforma y escuchó atentamente. Efectivamente, había un ruido metálico al acelerar bruscamente alrededor de los 4,000 RPM. De regreso en el taller, levantó el BMW y comenzó la inspección. Mario se acercó, impresionado por el vehículo. «¿De quién es esa nave, jefe?». «De un cliente nuevo, Marcos Saldaña. Dice que la agencia no pudo encontrar el problema. Se ve carísimo». «Lo es, por eso tenemos que ser extra cuidadosos». Después de 2 horas de revisión exhaustiva, Roberto encontró el problema. Una pieza de protección térmica del turbo se había aflojado y vibraba al acelerarse. Era una reparación relativamente simple que requería reajustar 2 tornillos y reemplazar un sello. Total, 300 pesos en refacciones y 1,500 de mano de obra. Llamó a Marcos y le explicó el diagnóstico.
¿1,800 pesos? ¿En serio? La agencia me iba a cobrar 15,000 diciendo que necesitaba cambiar todo el sistema de escape. No, señor Saldaña, solo es ese detalle. Puedo tenerlo listo mañana por la mañana. Perfecto, hazlo. Al día siguiente, Marcos llegó para recoger su BMW. Cuando Roberto le mostró exactamente cuál había sido el problema, el hombre quedó impresionado. ¿Solo eso? ¿Y esos idiotas de la agencia querían cobrarme 15,000? A veces en las agencias tienen que seguir protocolos específicos, o simplemente no revisaron bien, dijo Roberto diplomáticamente. Marcos pagó la factura y añadió 500 pesos de propina. Roberto, aquí está mi tarjeta otra vez. Tengo varios autos y varios amigos con autos buenos. Te voy a mandar clientes. Estos trabajos son oro. Durante las siguientes 2 semanas, Marcos cumplió su palabra. Llegaron 3 Audis, 2 Mercedes-Benz y otro BMW, todos referidos por él. Eran trabajos pequeños pero muy bien pagados. Don Arturo estaba complacido con el aumento en el flujo de clientes premium. Estos trabajos son buenos para la reputación del taller, comentó mientras revisaba las ganancias de la semana. Pero un viernes por la tarde, Marcos llegó nuevamente, esta vez en su BMW. Bajó y le hizo una seña a Roberto para que saliera del taller. Roberto, ¿podemos hablar un momento en privado? Salieron a la calle. Marcos encendió un cigarro y fue directo al grano. Mira, voy a serte franco. Quedé muy impresionado con tu trabajo. Eres bueno, muy bueno. Y me di cuenta de que estás perdiendo tu tiempo en este taller. ¿Perdiendo mi tiempo?, repitió Roberto, confundido. Sí, ¿cuánto te pagan aquí? ¿30,000 al mes? ¿35,000? 36,000, más comisiones. ¿Ves? Yo tengo una propuesta para ti. Tengo un negocio de renta de autos de lujo. BMW, Mercedes, Audi, Porsche. 30 vehículos en total. Necesito un mecánico de confianza que se encargue del mantenimiento de toda mi flota. Te ofrezco 60,000 pesos mensuales fijos, sin comisiones ni nada de eso. 60,000 limpios. Roberto sintió que el mundo se detenía. 60,000 pesos. Era casi el doble de lo que ganaba ahora. Con eso, podría pagar todas las deudas pendientes en 6 meses, comprar mejor tratamiento para su madre, tal vez hasta mudarse a un departamento más grande. ¿60,000? Repitió, asegurándose de haber escuchado bien. 60,000, y te doy un bono de 50,000 pesos por firmar, efectivo. En el momento en que aceptes. Marcos sacó su celular y le mostró fotos de un taller completamente equipado. Este es el taller donde trabajarías. Herramientas profesionales de todo tipo. Escáneres computarizados, todo nuevo. Trabajarías solo, a tu ritmo, sin nadie molestándote. Roberto miraba las fotos, sintiendo la tentación crecer. Era exactamente el tipo de lugar con el que había soñado. Es una oferta muy generosa, señor Saldaña, logró decir. Llámame Marcos, y no es solo generosidad, es inteligencia de negocios. Mis autos tienen que estar siempre en perfecto estado. Los rento por 3,000, 4,000 pesos diarios. Si un auto está en el taller, pierdo dinero. Necesito a alguien que los mantenga funcionando perfectamente. Y tú eres ese alguien. Necesito pensarlo, dijo Roberto, aunque ya sentía la respuesta formándose en su mente. Claro, tómate el fin de semana. Pero Roberto... Marcos se acercó un poco más, bajando la voz. Esta oportunidad no va a estar disponible mucho tiempo. Tengo otros candidatos esperando. Te la ofrezco a ti primero porque me caes bien y porque creo que eres el mejor, pero necesito una respuesta el lunes. Roberto asintió, incapaz de articular más palabras. Marcos se subió a su BMW y se fue, dejando una estela de preguntas y tentación. El resto del día, Roberto trabajó en piloto automático, su mente dándole vueltas a la oferta. 60,000 pesos mensuales, 50,000 de bono. Era el doble de lo que ganaba. Podría cambiar su vida completamente. Pero había algo que lo incomodaba.
aunque no podía identificar exactamente qué. Esa noche, en casa, durante la cena, su madre notó que estaba distraído. «¿Qué te pasa, mijo? Apenas has probado la comida». Roberto le contó sobre la oferta de Marcos. Su madre escuchó en silencio, masticando despacio su pollo. «Es mucho dinero», dijo finalmente. «Sí, mamá, es más de lo que nunca he ganado. Pero no estás contento con la oferta». Roberto se sorprendió por la percepción de su madre. «No sé, debería estarlo, ¿verdad? Es el doble de lo que gano. Pero algo se siente raro». Su madre dejó el tenedor y lo miró directo a los ojos. «¿Te acuerdas cuando tu padre rechazó ese trabajo con el contratista grande? Le ofrecían mucho dinero, pero él dijo que no». «Sí, me acuerdo. Nunca entendí por qué. Yo tampoco lo entendí al principio. Me enojé con él. Le dije que éramos tontos por rechazar tanto dinero. Pero tu padre me dijo algo que nunca olvidé. El dinero que viene demasiado fácil siempre tiene un costo escondido». Su madre tomó un sorbo de agua. Ese contratista grande para el que tu padre iba a trabajar terminó en la cárcel 2 años después. Hacía obras fraudulentas con materiales baratos. Varios edificios se cayeron. Hubo muertos. Roberto sintió un escalofrío. «No digo que tu oferta sea así de grave», continuó su madre, «pero pregúntate, ¿por qué ese hombre te ofrece tanto dinero? ¿Qué es lo que no te está diciendo? Y más importante, ¿qué le vas a hacer a don Arturo, que te dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo?» Esas palabras resonaron en la mente de Roberto toda la noche. No pudo dormir bien. Se levantó varias veces, dando vueltas por el pequeño departamento, pensando. Don Arturo le había dado trabajo cuando estaba desesperado. Le había confiado su taller, sus clientes, su reputación. Lo estaba tratando cada vez más como un socio que como un empleado. ¿Y así le iba a pagar? Abandonándolo sin previo aviso por dinero. Pero también pensaba en su madre, en sus medicamentos, en las deudas que todavía debía. 60,000 pesos podían cambiar todo eso. El sábado por la mañana decidió ir al taller aunque estaba cerrado. Necesitaba pensar con claridad y ese era el único lugar donde su mente se aclaraba. Tenía llave porque don Arturo le había dado una copia para emergencias. Cuando llegó, se sorprendió al ver luz en la oficina. Don Arturo estaba ahí, revisando papeles. «Roberto», saludó el hombre mayor con sorpresa. «¿Qué haces aquí un sábado?» «Yo necesitaba pensar». «¿Y usted?» Don Arturo señaló los papeles. «Papeleo atrasado. Me gusta hacerlo cuando no hay ruido de motores». Hizo una pausa, observando a Roberto con esos ojos que parecían ver todo. «¿Quieres un café?» «Sí, gracias». Se sentaron en las sillas de plástico, como aquella primera vez. Don Arturo sirvió café de su termo personal. «Te ves preocupado», dijo el dueño. Roberto respiró hondo. No era de los que ocultaban cosas. «Don Arturo, necesito decirle algo. Ayer recibí una oferta de trabajo. De Marcos Saldaña, el del BMW». La expresión de don Arturo no cambió, pero Roberto notó una leve tensión en su mandíbula. «¿Qué tipo de oferta?» Roberto le contó todo. Los 60,000 mensuales, el bono de 50,000, el taller equipado, todo. Don Arturo escuchó en silencio, bebiendo su café. Cuando Roberto terminó, hubo un largo silencio. «Es una buena oferta», dijo finalmente don Arturo. «Mucho más de lo que yo puedo ofrecerte». «Don Arturo, yo...» El hombre levantó la mano. «Déjame terminar. Es una buena oferta económicamente, pero quiero que pienses en algo. ¿Por qué Marcos Saldaña, un hombre que apenas te conoce, te ofrece tanto dinero? ¿Y por qué te presiona a decidir tan rápido?» Eran las mismas preguntas que su madre había planteado. «No lo sé», admitió Roberto. «Yo sí lo sé, porque Marcos Saldaña es conocido en este ambiente. Tiene un negocio de renta de autos de lujo, sí, pero también tiene fama de estar involucrado en cosas turbias. Sus autos se usan para muchas cosas que no son exactamente turismo». «¿Qué quiere decir?» «Lavado de dinero, Roberto».
transportar cosas que no deberían transportarse, gente que no quiere ser rastreada. No tengo pruebas, pero he escuchado historias, y cuando alguien como él ofrece tanto dinero, no es solo por mantenimiento de autos. Don Arturo lo miró fijamente. Ante está comprando tu silencio, tu complicidad, y cuando ya estés dentro no va a ser tan fácil salir. Roberto sintió como si le hubieran echado agua fría. Todo cobraba sentido. La prisa, el dinero excesivo, el taller aislado donde trabajaría solo. No quiero perderte, Roberto, continuó don Arturo con voz más suave. Eres el mejor jefe de taller que he tenido, pero más que eso, veo en ti algo que no veo hace mucho tiempo: integridad. Y no quiero que la vendas, ni siquiera por 60,000 pesos mensuales. Hizo una pausa y sacó una carpeta de su escritorio. Tenía planeado hablar de esto contigo en un mes, pero creo que es el momento correcto. Abrió la carpeta y mostró documentos legales. He estado pensando en hacerte socio del taller, 20% de participación para empezar. Tus ganancias dependerían de las utilidades del negocio, pero en promedio serían entre 40 y 50,000 pesos mensuales. Y con el tiempo, ese porcentaje puede crecer. Roberto no podía creer lo que escuchaba. No puedo igualarte los 60,000 que te ofrece Marcos, admitió don Arturo. Al menos no de inmediato, pero puedo ofrecerte algo que él nunca te dará. Un futuro limpio, donde puedas dormir tranquilo, donde tu trabajo construye algo real y honesto. Roberto sintió que se le cerraba la garganta. No necesitas responderme ahora, dijo don Arturo. Piénsalo bien, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Roberto se fue del taller con la mente aún más revuelta que antes. Ahora no solo tenía que elegir entre dinero y lealtad, sino entre un camino fácil, pero potencialmente peligroso, y un camino más difícil, pero honorable. El domingo lo pasó caminando por Chapultepec, pensando. Recordó las palabras de su padre. El dinero que viene demasiado fácil siempre tiene un costo escondido. Recordó la cara de don Esteban cuando recuperó su bocho. La satisfacción de hacer un trabajo bien hecho, el respeto que había ganado de Mario y Javier, y recordó la mirada de don Arturo esa mañana. No era de súplica ni de manipulación, era de esperanza, la esperanza de que Roberto fuera el hombre que él creía que era. El lunes por la mañana, Roberto llegó temprano al taller. Don Arturo ya estaba ahí, como siempre. Se miraron en silencio. Ya tomé mi decisión, don Arturo. La mañana era fría en la Ciudad de México. Roberto había llegado al taller a las 7, una hora antes de lo habitual. Don Arturo ya estaba ahí, como siempre, preparando café en su viejo termo. Los dos hombres se habían mirado en silencio durante un momento que pareció eterno. Ya tomé mi decisión, don Arturo, dijo Roberto finalmente. El hombre mayor no respondió inmediatamente. Vertió café en 2 vasos de unicel y le entregó uno a Roberto. Sus manos temblaban ligeramente, tal vez por el frío o tal vez por la tensión del momento. Me quedo, anunció Roberto. Me quedo aquí, con usted. Y si su oferta de sociedad sigue en pie, la acepto. Don Arturo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo parecido al alivio en ellos. Extendió la mano y Roberto la estrechó firmemente. No te vas a arrepentir, dijo el dueño. Lo sé. ¿Ya le respondiste a Marcos Saldaña? Lo voy a hacer hoy. Me pidió la respuesta para hoy. Prepárate. Gente como él no acepta un no fácilmente. Roberto asintió. Sabía que don Arturo tenía razón, pero había tomado su decisión y no pensaba echarla para atrás. El taller abrió a las 8 como siempre. Mario y Javier llegaron charlando animadamente sobre un partido de fútbol. El día transcurrió con normalidad. Un cambio de frenos en una Suburban, diagnóstico de suspensión en un Mazda 3 y un servicio mayor en un Honda Accord. Alrededor del mediodía, el BMW X5 negro de Marcos Saldaña apareció frente al taller.
El hombre bajó con expresión confiada, esperando claramente escuchar un sí. Roberto, ¿qué me dices? ¿Cuándo empiezas? Roberto se limpió las manos con un trapo y caminó hasta donde estaba Marcos. Don Arturo había salido de la oficina y observaba desde lejos, sin intervenir. Señor Saldaña, agradezco mucho su oferta, de verdad, pero voy a tener que rechazarla. La expresión de Marcos cambió instantáneamente. La sonrisa confiada se convirtió en una mueca de incredulidad. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no? Sí, señor. He decidido quedarme aquí. Marcos miró alrededor del taller con expresión de desdén. ¿Te vas a quedar en este lugar, ganando migajas cuando yo te ofrezco el doble? No son migajas, señor. Es un trabajo honesto con gente honesta. Ah, ya veo. Marcos se cruzó de brazos. El viejo te convenció con algún cuento emocional. Te llenó la cabeza con ideas de lealtad y honor, ¿verdad? Nadie me convenció de nada. Tomé mi decisión por mi cuenta. Eres un idiota, Roberto. Un idiota que va a seguir siendo pobre toda su vida. Marcos dio un paso adelante, con tono más amenazante. ¿Sabes cuánta gente haría lo que fuera por una oportunidad como la que te ofrecí? Lo sé, señor, y espero que encuentre a alguien adecuado para el puesto. Oh, lo voy a encontrar. Y cuando estés aquí, sudando por 30,000 pesos, mientras yo le pago 60,000 a otro, vas a recordar este momento y te vas a arrepentir. Roberto se mantuvo firme. Quizás, pero al menos podré dormir tranquilo. Marcos lo miró con rabia contenida. Por un momento Roberto pensó que el hombre iba a volverse violento, pero finalmente solo negó con la cabeza. «Ya no mandes más clientes a este taller», dijo fríamente. «Y los que ya mandé les voy a decir que se vayan a otro lugar. Vas a ver qué se siente cuando tu decisión estúpida afecte el negocio de tu querido don Arturo». Se subió a su BMW y se fue derrapando las llantas, levantando polvo. Don Arturo se acercó a Roberto. «¿Estás bien?» «Sí, aunque creo que acabamos de perder varios clientes buenos. Los clientes van y vienen, la integridad no». Durante las siguientes 2 semanas, Marcos cumplió su amenaza. Los clientes premium que había referido dejaron de ir al taller Hernández. Algunos incluso pidieron que les devolvieran autos que estaban en servicio, pagando lo que debían, pero dejando claro que no regresarían. El golpe económico fue real. Las ganancias del taller cayeron casi un 30%. Don Arturo no dijo nada, pero Roberto veía la preocupación en su rostro cuando revisaba las cuentas semanales. «Don Arturo», dijo Roberto una tarde cuando estaban solos en la oficina, «quizás debería ir a hablar con Marcos, pedirle disculpas o algo. Esto está afectando su negocio». «No», respondió el hombre con firmeza. «Lo que está pasando confirma exactamente el tipo de persona que es Marcos Saldaña. Alguien que castiga a otros por no hacer lo que él quiere. ¿De verdad crees que hubieras sido feliz trabajando para alguien así?» Roberto sabía que tenía razón, pero la culpa lo carcomía. Por su decisión, el taller estaba perdiendo dinero. Don Arturo había confiado en él y ahora estaban pagando el precio. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una mañana, don Esteban, el dueño del bocho, llegó al taller con 3 personas. Un matrimonio mayor y un hombre de unos 50 años. «Don Arturo, Roberto, les presento a mis amigos», dijo el anciano con entusiasmo. «Los Ramírez y el señor Carrillo. Les conté sobre el trabajo maravilloso que hicieron con mi bocho y quieren que les revisen sus autos. Fue el primero de muchos». El boca a boca empezó a funcionar. Los clientes satisfechos recomendaban el taller a sus conocidos. No eran dueños de BMWs o Mercedes-Benz, pero eran gente trabajadora y honesta que valoraba el trabajo bien hecho y los precios justos. En un mes, el taller no solo había recuperado el flujo de clientes perdidos, sino que lo había superado. La agenda estaba llena con 2 semanas de anticipación. Don Arturo tuvo que contratar a un tercer mecánico.
un joven llamado Carlos que Roberto entrevistó personalmente. «Parece que el universo recompensa la honestidad», comentó don Arturo una tarde, revisando las cuentas con satisfacción. «O simplemente recompensa el buen trabajo», respondió Roberto. 3 meses después del incidente con Marcos Saldaña, Roberto y don Arturo firmaron los papeles de la sociedad. Roberto ahora era oficialmente dueño del 20% del taller Hernández. No hubo celebración grande, solo un apretón de manos y un brindis con refrescos. «A mi papá me decía que un negocio es como un árbol», compartió don Arturo esa tarde. «Si lo riegas con honestidad y trabajo duro, crece fuerte. Si lo riegas con engaños y atajos, puede parecer que crece más rápido al principio, pero eventualmente se pudre desde las raíces». Roberto pensó en Marcos Saldaña y se preguntó si algún día sus raíces podridas se manifestarían. No tuvo que esperar mucho para saberlo. 2 meses después, las noticias reportaron una redada en varios negocios de renta de autos de lujo. Marcos Saldaña fue arrestado junto con otras 15 personas, acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Las imágenes mostraban varios de los autos que Roberto había visto en las fotos del taller de Marcos siendo confiscados por la policía. Esa noche, Roberto llegó a casa más pensativo que nunca. Su madre estaba viendo las noticias en la televisión. «¿Viste esto, mijo? Este es el hombre que te ofreció trabajo, ¿verdad?» «Sí, mamá. Gracias a Dios que dijiste que no». Su madre lo abrazó con fuerza. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti». Roberto pensó en todas las decisiones que había tomado en los últimos meses: rechazar el dinero fácil, quedarse con don Arturo, construir algo real y honesto. No había sido fácil. Hubo momentos de duda, de tentación, de preguntarse si había hecho lo correcto. Pero ahora, viendo su reflejo en la ventana del departamento, sabía que sí. Había elegido el camino difícil, y ese camino lo había llevado a algo que el dinero no podía comprar: paz interior y dignidad. El taller siguió creciendo. 1 año después de convertirse en socio, Roberto logró algo que parecía imposible cuando estaba desempleado. Compró un pequeño departamento para él y su madre en una zona más segura de la ciudad. No era lujoso, pero era propio. Mario había progresado tanto que don Arturo lo nombró jefe de turno vespertino. Javier, el callado, resultó tener un talento especial para la soldadura y empezó a especializarse en reparaciones de carrocería. Carlos, el nuevo mecánico, estaba aprendiendo rápido bajo la tutela de Roberto. Don Arturo, con la carga de trabajo compartida, pudo finalmente tomarse unas vacaciones con su esposa, algo que no había hecho en años. Cuando regresó, le dijo a Roberto que había estado pensando en expandir el negocio. «Estuve viendo un terreno en la colonia Santa María. Es más grande, con espacio para 6 niveladoras. Podríamos duplicar la capacidad». «Suena bien», respondió Roberto, «pero eso requiere inversión fuerte. Por eso quiero proponerte algo. Aumenta tu participación al 40%. Tú pones parte del capital necesario, yo pongo el resto y construimos algo más grande juntos». Roberto lo pensó cuidadosamente. Era un riesgo, pero ya no era el mismo hombre que había entrado a ese taller pidiendo prestado un gato hidráulico. Ahora tenía experiencia, confianza y, lo más importante, un socio en quien confiaba plenamente. «Hagámoslo», aceptó. La expansión tomó 8 meses. Fue un periodo de trabajo intenso, de noches sin dormir, resolviendo problemas de construcción, de negociaciones con proveedores, de capacitar nuevo personal. Pero finalmente, el taller Hernández inauguró su nueva sede. La diferencia era notable. Instalaciones modernas, herramientas de última generación, un área de espera cómoda para los clientes y un equipo de 8 mecánicos bajo la supervisión de Roberto. El día de la inauguración vinieron clientes antiguos, proveedores, amigos. Don Esteban llegó en su bocho, brillante como siempre. Don Chuy, el de Xochimilco, trajo un regalo, un letrero de madera tallado a mano con las palabras
Taller Hernández. Calidad y honestidad. Desde 1993. Durante el pequeño discurso de don Arturo, el hombre mayor hizo una pausa para señalar a Roberto. Nada de esto sería posible sin este hombre. Llegó a mi taller hace 2 años, desempleado y desesperado, pidiendo prestada una herramienta para ayudar a una desconocida. En ese momento vi algo en él que me recordó por qué empecé este negocio hace 30 años. El amor por el oficio y la dignidad del trabajo honesto. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su madre, sentada en primera fila, le sonreía con orgullo. Mario, Javier y Carlos aplaudían entusiasmados. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y don Arturo se quedaron solos en el taller nuevo, bebiendo café de un termo, sentados en sillas de plástico, como aquella primera vez. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó don Arturo. Roberto pensó en Marcos Saldaña, en los 60,000 pesos mensuales que había rechazado, en el camino fácil que había evitado. No, para nada. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí en estos 30 años de negocio?, preguntó don Arturo. ¿Qué? Que el éxito no se mide en cuánto dinero ganas, sino en cuántas veces puedes verte al espejo sin sentir vergüenza. El hombre mayor le dio una palmada en el hombro. Y tú, Roberto, vas a poder hacer eso todos los días por el resto de tu vida. 2 años más tarde, don Arturo decidió retirarse gradualmente. A sus 64 años, con problemas de salud menores pero insistentes, era tiempo de disfrutar el fruto de su trabajo. Le vendió a Roberto otro 30% del negocio, quedándose con el 30% restante como socio pasivo. «El taller es tuyo ahora», le dijo el día que firmaron los papeles. «Cuídalo como yo lo hice, y cuando encuentres a alguien como tú, desesperado y honesto, dale una oportunidad». Así se construye un legado. Roberto se convirtió oficialmente en el director general del Taller Hernández. El nombre se mantuvo por respeto al fundador, pero ahora había un subtítulo: Hernández y Medina, mecánica profesional. La vida de Roberto había cambiado completamente. Su madre tenía el mejor tratamiento médico disponible y vivía cómodamente. Él había podido casarse con Lucía, una mujer que había conocido en una ferretería donde compraba refacciones, y estaban esperando su primer hijo. Pero lo más importante era que todas las mañanas, cuando abría las puertas del taller y veía a su equipo de 12 mecánicos preparándose para el día, sabía que había construido algo real, algo que le daba trabajo digno a familias completas, algo que servía honestamente a la comunidad. Un martes por la mañana, 3 años después de aquel día en que había entrado pidiendo prestado un gato hidráulico, Roberto estaba revisando un Tsuru 2015 cuando vio a un joven de unos 25 años parado tímidamente en la entrada del taller. Tenía un overol desgastado y botas viejas. Su expresión era la de alguien que había tocado muchas puertas sin éxito. «Buenos días», saludó el joven. «Disculpe, ¿no tendrá un multímetro que me pueda prestar? Hay un carro varado en la esquina y la señora necesita ayuda». Roberto sintió una oleada de déjà vu tan fuerte que tuvo que sonreír. Era como verse a sí mismo 3 años atrás. «¿Eres mecánico?», preguntó. «Sí, señor». «Bueno, lo era. El taller donde trabajaba cerró hace un mes. He estado buscando trabajo, pero ¿sabes diagnosticar problemas eléctricos?». El joven asintió entusiasmado. «Sí, señor, es mi especialidad». Roberto señaló un Aveo 2018 que estaba en una de las niveladoras. «Ese carro tiene un problema eléctrico que mis mecánicos no han podido resolver en 2 días. Si lo puedes diagnosticar en 30 minutos, hablamos de una propuesta». El joven lo miró con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿En serio? ¿En serio? Pero primero, ¿cómo te llamas?» «Miguel. Miguel Ángel Torres». «Mucho gusto, Miguel. Yo soy Roberto Medina».
Extendió la mano y el joven la estrechó con firmeza. Y sí, te voy a prestar el multímetro, pero primero, revisa ese aveo. Roberto observó desde lejos mientras Miguel trabajaba. El joven era meticuloso, revisaba cada conexión, cada fusible, cada circuito con paciencia y conocimiento. A los 20 minutos había encontrado el problema, un relay defectuoso escondido detrás del tablero, algo que requería experiencia para detectar. Es el relay del sistema de enfriamiento, señor Medina, anunció Miguel. Está haciendo corto intermitente, por eso el ventilador no arrancaba a veces. Roberto sonrió, recordó las palabras de don Arturo. Cuando encuentres a alguien como tú, desesperado y honesto, dale una oportunidad. Miguel, ven a mi oficina. El resto es historia conocida. Miguel empezó a trabajar en el taller Hernández ese mismo día. Con el tiempo, demostró ser tan bueno como Roberto había esperado. 5 años después, Roberto le ofreció sociedad en el negocio, igual que don Arturo había hecho con él. El círculo se había completado. En las noches tranquilas, cuando el taller estaba cerrado y Roberto hacía las cuentas en la oficina, a veces pensaba en aquel día que había entrado pidiendo prestado un gato hidráulico. Si hubiera sabido entonces todo lo que iba a pasar, ¿habría hecho las cosas diferente? No, definitivamente no, porque había aprendido que el verdadero valor de un hombre no está en cuánto dinero tiene en el banco, sino en cuántas veces eligió hacer lo correcto cuando lo fácil era hacer lo incorrecto. Había aprendido que la paciencia y la honestidad siempre, eventualmente, dan mejores frutos que los atajos y las trampas. Y había aprendido que a veces las mejores oportunidades de la vida vienen disfrazadas de desgracia, esperando que tengamos el coraje de verlas por lo que realmente son. Pruebas de carácter que definen quiénes somos en realidad. Roberto Medina había pasado esa prueba, y al hacerlo, no solo había cambiado su propia vida, sino la de docenas de personas más. Su madre, sus empleados, sus clientes y todos aquellos que construyeron junto a él algo más grande que ellos mismos. El taller Hernández seguiría creciendo. Habría nuevos desafíos, nuevas pruebas, nuevos Miguel Torres que llegarían pidiendo prestada una herramienta y buscando una oportunidad. Y Roberto estaría ahí para darles esa oportunidad, perpetuando un legado que don Arturo había comenzado décadas atrás. El legado de la dignidad del trabajo honesto, del valor de la integridad y del poder transformador de una simple decisión, hacer lo correcto sin importar el precio. Porque al final, como su madre le había enseñado y como él ahora sabía con certeza absoluta, el dinero que viene demasiado fácil siempre tiene un costo escondido, y algunos precios son simplemente demasiado altos para pagar, sin importar cuántos ceros tengan. Roberto cerró los libros de contabilidad, apagó las luces de la oficina y salió del taller sintiéndose exactamente como lo que era. Un hombre en paz consigo mismo que había construido su vida sobre cimientos sólidos de honestidad, trabajo y dignidad. Y eso, pensó mientras cerraba la puerta con llave, valía más que todo el dinero del mundo.